Bueno, compañeros, vamos a dar continuidad a nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación de esta zona escolar. Para esta ocasión vamos a abordar lo que corresponde a el ejemplo número 2 del programa analítico de estudios para segundo grado. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que este próximo 31 de marzo se va a llevar a cabo esta quinta sesión donde vamos a trabajar con el segundo grado para elaborar lo que viene siendo nuestro programa analítico y de esta manera comenzarlo a trabajar. La intención de todo esto, como se había mencionado, es que no solamente tengamos nosotros la capacidad o el espacio del análisis de este programa como tal, sino también dentro de este espacio poder analizar su implementación. Por eso las temporalidades y el haber hecho dos trabajos para que podamos ver esa progresividad. Bueno, para tener un marco referencial de todo esto, nos vamos a dar una idea que la estructura de nuestro programa analítico conforme lo tenemos realizado, nos basamos en este documento que nos dieron en agosto de hace un año, donde nos compartieron un borrador del programa analítico para lo que viene siendo el campo formativo de lenguajes. Y en este caso, este programa analítico, como nos dice aquí, se maneja como un todo y más que nada contiene contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Nosotros todo esto lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo un panorama general de los contenidos, donde viene lo que se va a abordar sobre cierta temporalidad, y para todo esto, como lo habíamos dicho, viene este conjunto de lo que viene siendo contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias. Entonces aquí tenemos el campo formativo de lenguajes, la descripción del campo formativo como tal, ¿sí? Y ya de ahí se va a ir bajando. Tenemos aquí el contenido, el diálogo y la progresión del aprendizaje. Entonces, para poder nosotros tener una idea de lo que estamos mencionando, vamos a identificar algo o un documento donde vienen estas definiciones, donde tenemos este documento que nos habla precisamente dentro de estas definiciones, que vamos a entender que contenidos son objetos de estudio y cada campo formativo tiene su conjunto de contenidos. A los diálogos más que nada son medios para organizar la planeación, el seguimiento y la evaluación, y las progresiones ubican los niveles de aproximación de los próximos contenidos. Aquí también los ejes articuladores son temas de relevancia social de su comunidad y se pueden vincular con cada campo formativo. Esto más que nada es para dar las definiciones y de lo que veníamos hablando aquí. Entonces, esta estructura que nosotros vemos de este lado, aquí viene el panorama, como habíamos dicho, viene el panorama de los contenidos, y posteriormente viene su introducción por campo formativo, viene este diálogo que viene siendo la forma en la cual se va a establecer esta organización, como nos dice. Viene esta progresión del aprendizaje y las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación, y por eso nosotros hicimos esto aquí, donde tenemos aquí ya el panorama de los contenidos que se van a trabajar. Se tienen aquí los contenidos, los procesos de desarrollo, los ejes articuladores que se van a tener, las actividades didácticas de acuerdo a sugerencias metodológicas, aquí lo vamos a ver, y los correspondientes a la evaluación. Entonces, esta parte es muy importante porque lo que estamos tratando de remarcar es que la estructura que se elaboró ya para lo que viene siendo primer grado, ¿sí? De secundaria, perdón, para segundo grado de secundaria, es y es el que se pretende utilizar este próximo 31 de marzo, ya como un ejemplo 2 en nuestra sesión de consejo técnico. Para poder comprender un poquito más este panorama de los contenidos, nos vamos a ir un tantito a lo que corresponde
a la página 7 del programa ya 2022, donde vienen los 4 elementos que articulan esta propuesta curricular, y dentro de ellos el elemento 4, donde nos habla que se establece a la comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos da a entender que va sobre un enfoque del socioconstruccionismo y sobre todo que la realidad va vinculada con aprendizajes significativos, ¿no? Y de igual manera todo esto, como nos dice, le va a servir para la resignificación de los contenidos de estudio, más que nada para que se puedan ir vinculando con las necesidades de la realidad de los estudiantes, ¿no? En pocas palabras, estos 3 puntos anteriores, como nos dice aquí, además abordamos el tercero, pero son más que nada para que se pueda entrar a ese proceso de codiseño de los contenidos nacionales a los contenidos locales, por ese proceso de apropiación, articulación y contextualización, ¿sí? Para pasar del programa sintético a un programa analítico, y todo eso pues nos lo dicen en lo que corresponde al elemento número 2, donde nos habla de la autonomía curricular y del autonomía profesional del magisterio, que es lo que veníamos diciendo de esta resignificación de contenidos. También para todo esto vamos a ver lo que nos dicen en la página 72, ¿sí? De este mismo programa de estudio, más que nada para darnos una idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y en la página 72 vamos a encontrar lo que habíamos dicho ahorita del segundo elemento. Aquí lo vamos a buscar. En la página 72 nos habla aquí precisamente que un aspecto central de la autonomía docente es que pone condiciones para definir las estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Entonces, como veníamos hablando, al quitarse la segmentación por asignaturas y trabajarse por campo formativo, una de las cuestiones más relevantes es que se empieza a trabajar desde un enfoque interdisciplinar. También en la página 145 de este mismo documento, vamos a tratar de llegar lo más rápido posible. 145, aquí. Entonces, en esta parte de las 144 y 145 nos habla más que nada que trabajar con un currículo con campos formativos implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas. Lo que nosotros estábamos diciendo, se pierde la asignatura y se empieza a trabajar por campos formativos, ¿sí? Y sobre todo se empieza a trabajar un modelo de interacción en los que se generan, se discuten y se comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad escolar para fortalecer sus lazos desde un horizonte plural, ¿sí? Y una perspectiva interdisciplinaria, es lo que nos dice aquí. Vuelve a aparecer otra vez esta definición como elemento que permita la reorganización de los contenidos, construir redes entre conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad en conjunto con la construcción de hábitos intelectuales. Entonces, en pocas palabras, lo que me va a permitir este panorama es poder definir cómo va a ser el trabajo de forma interdisciplinar, pero también la construcción conjunta, porque debe de haber una vinculación, va a facilitar el trabajo transdisciplinar con cada uno de los campos formativos. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, que todo este escenario del que se está hablando es una interacción que se va a dar entre campos formativos y contenidos a través de las cualidades de la experiencia que se generen en las diversas situaciones de aprendizaje definidos por los procesos de desarrollo de estos. Y todo esto se va a dinamizar a través de los ejes articuladores. Para todo esto agregamos en este programa analítico, al igual como se tiene en el ejemplo del borrador, una introducción y algunos textos que son más que nada para que se vayan apropiando de algunos contenidos y unas definiciones, de algunos conceptos y unas definiciones. Y para eso en esta primera página hablamos de manera general de que el programa de estudios atiende los intereses nacionales en conjunto
que son expresados en un currículo nacional que a su vez va a incorporar ya en cada uno de los centros escolares intereses contenidos en saberes y experiencias locales de lo que conocemos como programa analítico. Y sobre todo considerar que el currículo debe propiciar cualidades significativas de la experiencia que se van a abordar a través de problemas concretos de la vida del estudiante. Ya lo habíamos considerado, ya se había trabajado anteriormente porque viene dentro de los principios pedagógicos del programa 2017 donde se empieza a trabajar con aprendizajes situados, ¿no? También nos habla en este texto que hay 3 razones por las que se coloca la comunidad urbana, local, nacional y mundial como foco de los procesos educativos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, el por qué trabajamos con un enfoque socioconstruccionista viene en el elemento número 3 de los elementos que articulan el programa de estudio, y sobre todo aquí entender que todos los días en cada una de las escuelas se interactúan lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos y expectativas que están vinculadas diariamente y sobre todo se comparten entre quienes las integran, ¿no? En esta segunda hojita, ¿qué es lo que nosotros estamos expresando? Pues que en cada uno de las escuelas se generan, se aprenden aprendizajes y con clave y contenidos indispensables para que después puedan aplicarse en una sociedad. Y de igual manera, en la sociedad es que se generan aquellos aprendizajes clave o contenidos indispensables que se deberán enseñar en la escuela, ¿no? Con esto, como nosotros estábamos diciendo, si lo vemos en nuestro programa de estudio, aquí en nuestra página número 7, ¿sí? Aquí viene, donde se establece que la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso lo hacemos, porque forma el tercer elemento articulador de esta propuesta curricular. Aquí es donde viene expresado, y sobre todo nos dice que las escuelas son parte de un conjunto de relaciones que producen espacios en los que se confluye un tejido productivo, la ciencia, tecnología, la familia, los saberes originarios, el medio ambiente, el Estado, instituciones y los sujetos de la sociedad en un enjambre de relaciones y prácticas sociales, culturales, ambientales, económicas o políticas con intereses que se expresan dentro de diferentes escalas a nivel local, regional, nacional e internacional, y de ahí va a ser la relevancia que se va a tener con los aprendizajes y con los trabajos que se tengan con ellos, ¿no? Por eso es esta adecuación y contextualización que se hacen de esos contenidos nacionales para bajar esa particularidad a cada una, esa generalidad en cada una de las particularidades de esas escalas. Entonces, al hacer todo esto, el tener una visión local, nacional, regional e internacional, pues entonces hablamos desde ahí, desde un principio, lo que es una escuela con un enfoque inclusivo, ¿no? También dentro de todo esto nos habla que se va a priorizar el aprendizaje que se relaciona desde una perspectiva vinculada de manera histórica con el mundo, con lo cual se fortalece el aprendizaje de los saberes que se tienen de manera generacional. Todo esto, por ejemplo, en esta tercera hojita lo plasmamos porque hay que recordar que vivimos juntos, y vivir juntos es el principio de toda comunidad, y sobre todo en esta comunidad se vive bajo una diversidad muy grande, y esta diversidad pues de manera paralela va a generar desigualdades. Entonces lo que se busca en la escuela es la autoprotección de la vida atendiendo cada una de estas desigualdades, ¿no? Y tenemos que conocer a la escuela como una red o parte de la red de instituciones para construir los procesos de socialización. A final de cuentas, todos esos son espacios de aprendizaje, porque va a trabajarlos, pero ya también fuera de la escuela, en la biblioteca, en los centros de salud, ¿sí? En los comités, en algunas mesas o grupos culturales, va él a socializar todo lo que aprendió en la escuela. Entonces la escuela permite generar estrategias de resolución de problemas que se generan en el contexto específico del estudiante. Para todo esto debemos de tomar en cuenta
que un punto de concreción de los proyectos educativos amplios que materializan una política de formación para un nivel educativo y un punto de partida para los desarrolladores de cada academia de los maestros es lo que denominamos programa sintético. Y el programa analítico pues no va a ser otra cosa más que aquel trabajo que se hace de regionalizar los contenidos, cuidando la pertinencia de la articulación de los planteamientos del plan de estudios, adecuándose ese contenido al contexto en el que se va a realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando también las particularidades de la enseñanza docente y sobre todo las necesidades específicas de los niños, niñas, niños y adolescentes. Todo este espacio que se va a trabajar o todo este proceso que se va a trabajar es un espacio de codiseño en el cual también se van a incorporar problemáticas, temas y asuntos que vienen siendo comunitarios, regionales y locales, lo que veníamos denominando anteriormente, ¿sí? Para completar una propuesta curricular, y esa propuesta curricular no es otra cosa más que una apropiación de contenidos nacionales y el codiseño de contenidos locales. Más adelante vamos a ver cómo hacer todo esto ya de una forma definida, ¿no? Para esto aquí pasamos a lo que viene siendo un organizador gráfico que hemos estado utilizando para el trabajo de este programa analítico. Y para poder nosotros definir qué es un campo formativo, vamos a utilizar lo que nos dicen en la página 143 de este programa 2022. Nos dice que el plan de estudio no es un trabajo o una totalidad universal común para todo el mundo, que va a haber diferenciación. Entonces la relación con el conocimiento, su estructuración y su articulación propone que el campo formativo no es la suma de los contenidos que lo conforman, sino el trasfondo que existe en él, o sea, los alcances que éste puede llegar a tener ya en su implementación. Entonces, el sentido de un campo formativo, ¿sí?, se basa en la relación de los objetivos de conocimientos que lo integran y los sujetos que participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como nos dice aquí, la efectividad que va a tener o la relevancia que va a tener ese campo formativo va a ir a partir de los contenidos que se le van a integrar, ¿sí?, y cómo se van a trabajar estos durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de ahí debemos de comprender que la conexión de un campo formativo se realiza a través de la articulación del conocimiento, el saber, con las situaciones de enseñanza, así también situaciones de aprendizaje aplicados más que nada a una realidad cotidiana. Esta parte es muy importante, que vaya de la mano dentro de los aprendizajes situados. Y sobre todo trabajar el currículo con campos formativos nos lleva a un modelo de una perspectiva interdisciplinar, ¿sí? Y por eso nosotros estábamos hablando hace un rato el por qué era esta estructura que teníamos en el panorama, ¿sí? También dentro de todo esto, en esta página 145 nos habla que la reorganización de contenidos desde la perspectiva interdisciplinar nos permite construir redes de conceptos, prácticas y procedimientos, que quiere decir que posiblemente algún procedimiento que le ayudó o le colaboró a resolver algún problema aquí de su vida cotidiana lo pueda reflejar de este lado, y en algún momento se va a empezar a hacer esa conexión, ¿sí?, no tanto del contenido sino de las habilidades que lo construyen. Esa parte también es muy importante. Y de igual forma el trabajo con campos formativos desde la perspectiva interdisciplinar, sí, ya se ha venido trabajando, ya lo hemos venido haciendo. Entonces, si checamos los planes de atención para aprendizajes prioritarios que se han realizado, como las actividades anteriores, son unos de los primeros acercamientos, porque aquí nos dan un ejemplo de cómo se puede trabajar desde los contenidos de biología para cuestionar cómo estos se afectaron a la vida humana, ¿no? Esta parte, vuelvo a repetir, es lo que nos habla cuando nos dice de integrar situaciones relevantes. Fue bastante relevante. Y sobre todo reconocer que integrar saberes es un proceso,
no solo una manifestación en un producto final. Entonces, esto nos debemos comprenderlo porque vamos a una evaluación formativa. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta que este va a ser un constante proceso en el que se va a trabajar la construcción de esos saberes de los estudiantes. Y ya para darle sentido en este caso, cada campo formativo ya en este programa nos viene, por ejemplo, aquí lenguajes y ya nos maneja un objetivo. En este caso para lenguajes nos dice en la página 147 que el objetivo de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes en niñas, niños y adolescentes, y sobre todo amplía sus posibilidades de expresiones en distintas situaciones, construyen significados compartidos y comunican de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Y de igual manera este campo, ¿sí? Involucra procesos graduales de aprendizaje de español, lenguas indígenas, lenguas artísticas e inglés como lengua extranjera, por eso está conjuntado de esa manera, en donde mediante la oralidad, la lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, niñas, niños y adolescentes tendrán la oportunidad de explorar, experimentar, producir creaciones individuales o colectivas que se van a entrelazar entre los diferentes contextos que se van a desarrollar, lo que veníamos hablando, como en este caso estos contenidos van a fluir en una situación contextual para trabajar los lenguajes, ¿no? Es lo que nos quiere decir esto. Y vienen unas finalidades del campo formativo. Entonces, como lo teníamos anteriormente en el programa 2017, que sabíamos que buscaba que era el enfoque de la asignatura, que era comunicativo y funcional. En este caso ya no vamos a hablar del enfoque de la asignatura, sino de la finalidad del campo formativo, y en este caso la finalidad del campo formativo es la expresión y la comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo, la apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación, la experimentación creativa y lúdica que provoque y disfrute los elementos, y el establecimiento de vínculos afectivos que despliegue herramientas para diversificar formas de aprendizaje por medio de experiencias artísticas. Entonces, como lo que veníamos diciendo, ya no vamos a hablar de enfoques de la asignatura, sino de finalidades del campo formativo, que es por eso que se le empieza a dar sentido a las actividades. Dentro de todo esto, vamos a empezar nosotros con la problemática. Vamos a tomar en cuenta esta parte donde nos dice que para la identificación de la problemática vamos a proponer un planteamiento para identificar la problemática en general y aspectos específicos a investigar en el aula. Se va a identificar un diseño inicial, se inicia un planteamiento. Entonces es por ello que tenemos aquí: no se han dinamizado las lenguas más comunes para expresar necesidades, intereses y problemas en la comunidad. También que tomamos en cuenta, bueno, no solamente esto, sino no hay que olvidar que nos realizamos unas evaluaciones diagnósticas. Posteriormente se van a realizar unas evaluaciones diagnósticas que las podemos hacer de manera impresa o utilizando la guía y ya de manera impresa anotando las respuestas, o ya subiendo tanto leyendo las actividades como respondiendo en línea. Y también nos habla este documento de orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables. Vienen ya unas actividades para desarrollar y unos criterios que ya se desarrollaron, o sea, ya existen estos. Si tuvieran alguna duda de todos estos temas, ya tenemos los tutoriales en este mismo canal y ya solamente es consultarlos para darle sentido a todo esto que se está mencionando, ¿sí? Entonces, de manera general es lo que se está trabajando. De ahí vamos a sacar la problemática, ¿sí? Y considerando también lo que habíamos dicho, lo que vamos a obtener en la plataforma, y también vamos a considerar algo que nos dieron al inicio del ciclo escolar. Aquí vienen en la guía de la fase intensiva,
tipos de información donde vamos a sacar estos datos, pues estudiantes quienes no fue posible asentar una calificación, un promedio menor a 7 que requieren apoyo, general por asignatura. Entonces ya tenemos aquí distintos indicadores para lograr hacer esa definición de cuál va a ser la problemática, seleccionar ese contenido o esos contenidos que van a ser indispensables para trabajarse, ¿sí?, por campo formativo, considerando las necesidades específicas del contexto. Entonces se seleccionan aquí ya los contenidos y los vamos a sacar de este documento, que es el avance del programa sintético, en este caso la fase número 6, y denominamos aquí, consideramos lo que viene siendo el contenido, el dinamismo de las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural. Tomamos en este caso como proceso de desarrollo reconoce cambios temporales y geográficos, y aquí los tenemos. Dinamismo, reconoce cambios. Nos vamos a la página 45 y ya en esta página 45 nosotros vamos a encontrar otro, a ver, perdón, aquí 45 de aquí viene siendo uso de la lengua inglesa para expresar necesidades e intereses en la comunidad. Uso de la lengua inglesa para expresar necesidades e intereses en la comunidad. Y tenemos el proceso de desarrollo. Aquí está el proceso de elabora escritos argumentativos en inglés. No olvidemos nosotros que los procesos de desarrollo, ¿sí?, van a ser algo que corresponde al producto de la interacción entre la maduración biológica y la experiencia que tienen los estudiantes. Por eso yo les recomendaba que utilizaran contenidos que tuvieran esta progresividad, o sea, que se trabajen en primero, en segundo y tercero, que está esta continuidad. No en todos aparece, porque de esta manera se puede hacer ese andamiaje de habilidades, nos va a ser más fácil trabajar. Y por ejemplo, el día de mañana, hasta para hacer la planeación, solamente cambiaríamos la dificultad cognitiva en correspondencia al proceso de desarrollo, ¿no? Esta parte también es muy, muy importante. Nos vamos, por ejemplo, a la página 48. Y ya en la página 48 tenemos los lenguajes artísticos como expresión de problemas en la comunidad. Aquí lo tenemos, los lenguajes artísticos, y ya tenemos el proceso de desarrollo. Investiga propuestas artísticas y colectivas. Investiga propuestas artísticas y colectivas. Tenemos en este caso los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación nosotros los vamos a considerar más que nada tomando en cuenta esta cuarta sesión de CTE, ¿sí?, en donde no olvidemos que para la octava sesión vamos a trabajar lo que viene siendo la evaluación formativa. Entonces, por eso desde este momento se está integrando criterios de evaluación tanto para los procesos de desarrollo como para el criterio de evaluación para los contenidos. Entonces, de esa manera se abarca de forma completa, y sobre todo para que tengamos por qué se va a hacer, y va a ser observable porque en todos los trabajos vienen rúbricas, listas de cotejo, vienen rúbricas y listas de cotejo, vienen rúbricas, listas de cotejo, ¿sí?, rúbricas y listas de cotejo, ¿sí? Entonces, con esto estamos nosotros comunicándoles a ustedes que tengan la confiabilidad en estos trabajos, ya que vamos de la mano, y cada uno de estos trabajos que se están realizando, por ejemplo, para el campo de lenguajes, tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿sí? Aquí ya tenemos los contenidos, los procesos de desarrollo, ¿sí?, y cómo se va a trabajar. El cómo se va a trabajar esto nosotros lo podemos ver en un documento que se llama Sugerencias Metodológicas. Igual si tuvieran alguna duda de cómo se trabaja esta estructura, ya tenemos los tutoriales, por eso no nos caemos tanto en este tema, ¿sí? Pero por ejemplo aquí ya tenemos cómo se va a trabajar, el objetivo, preguntas de autoevaluación, ¿sí?, acciones que se van a realizar. Aquí es donde ya entra el docente con el alumno y ya describen todo lo que van a hacer, con cuánto cuentan para realizarlo, su primer planteamiento, cómo lo evalúan, un segundo planteamiento ya más completo que se puede mejorar. Entonces la intención es que se vaya trabajando de manera conjunta, como le habíamos dicho, ¿sí?,
Cada docente va a tener su espacio, pero si se fijan, va a permitirnos este trabajo la oportunidad de que todos de manera conjunta vayamos construyendo, y a partir de la expertise que tiene cada uno de los especialistas de las asignaturas, facilite la construcción de estos. Entonces, por esto ese trabajo, como nos habla, se quita ese sesgo para que ese avance programático sea de manera continua, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en este caso, para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde es el aprendizaje basado en indagación, lo que viene siendo el proyecto STEAM. Si nos quedara algún poquito de dudas en esto, la articulación se tiene de esta manera para que se pueda implementar sin importar cómo se trabaje. Viene ya estructurado para todas las asignaturas. Vienen las actividades, por ejemplo, viene las actividades de introducción que nos sugiere aquí unos textos, unas preguntas de conocimientos previos, la problemática, el objetivo, las actividades que se van a hacer, y es aquí donde entra el docente, cómo se va a hacer cada una de las cosas, cuándo, dónde, con qué, para qué. Se analiza esto y se elabora ese producto, que en este caso es un manual, ¿sí? La fecha de cuándo se va a hacer, aquí la fecha hora y sede, lo que se puede mejorar con los seguimientos y las evaluaciones, aquí se tienen. Entonces la intención, como le veníamos diciendo, es que ya tengan esto completo. El programa analítico, como lo habíamos dicho, ya un programa analítico, este borrador que nos dieron, nos habla de contenidos, de diálogos, de progresiones de aprendizaje, de orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, que es lo mismo que tiene todo esto. Si nos vamos a este otro, que viene siendo el aprendizaje basado en problemas para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, viene igual un planteamiento inicial, una reflexión, nuestros textos, ¿sí? Preguntas detonantes, unas preguntas día, las respuestas más frecuentes, problemáticas, qué se tiene que investigar, qué se tiene que hacer, el producto que se va a realizar, y recae en una mesa redonda. Tenemos las rúbricas, una lista de cotejo y cómo vamos a valorar la mesa redonda. Entonces, cada uno de las instrumentos de evaluación va de la mano con la validez y la confiabilidad. O sea, que se evalúe lo que se dice que se va a evaluar y que se vea lo que veníamos hablando hace un momento de cómo se va a resignificar aquello que se tiene, ¿no? Aquello que se va a realizar. Y dentro de todo esto nosotros tenemos que considerar esta parte. Aquí, por ejemplo, tenemos del campo formativo del humano a lo comunitario. Este es para el aprendizaje servicio, bien igual. Las preguntas de autoexploración, unas lecturas compartidas, unas imágenes, unas respuestas más frecuentes, lo que tienen que investigar, un diagnóstico que se construye de manera conjunta, actividades a realizar, ¿sí? Ya definidas, y hasta el último cómo se presenta y cómo se va a evaluar. O sea, no queda al aire. Al final de cuentas se busca que todo esto aterrice en algo y se pueda valorar, se pueda identificar. Y la pregunta que nos tenemos por ejemplo aquí los ejes articuladores. No olvidemos nosotros que para los ejes articuladores ya los hemos trabajado desde el programa 2011, porque ahí entre los tenían unos principios pedagógicos. Venía la de temas de relevancia social, donde ya se hablaba de intercultural, de la inclusión, y ya se hablaba de trabajar bajo un enfoque de la inclusión. Luego en el programa 2017, en su página 91, nos habla ya de por qué es un currículo inclusivo. Aquí también nos habla en nuestro programa de estudios, en la página 104, ¿sí? En esta página 104 nos habla precisamente qué son los ejes articuladores, cuántos se deben de utilizar, porque muchos tenían esa duda, cuántos vamos a poner, 1, 2, 3, 5, 7. Entonces, en la página 104 nos habla que son 7 ejes articuladores, ¿sí? Permítanme, estamos buscando aquí la hoja, ya casi llegamos.
y nos habla precisamente en esa página 104, aquí la tenemos, que los ejes articuladores conectan los contenidos con las diferentes disciplinas dentro de un campo de formación, pero al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración de los procesos de aprendizaje y va propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. El currículo con ejes articuladores permite pensar en el trabajo docente y en el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente entre la realidad del aula y los espacios escolares. Es lo que nos dice en la página 104. De ahí nos iríamos a la página 106 para saber cuántos vamos a utilizar. Bueno, cuántos ejes articuladores tenemos que utilizar por cada uno de las metodologías didácticas. Pues no son más que uno o dos. Nos dice aquí: los campos formativos de educación básica incorporan en sus enfoques y contenidos uno o más ejes de estos, ¿sí?, de acuerdo con la fase en la que cursan los niños y adolescentes y sobre todo con apego a la realidad que viven. Nos dice aquí que la pertinencia de trabajar uno u otro de los ejes articuladores en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y los maestros. Entonces, es por eso que nosotros, de acuerdo a los contenidos que se están trabajando, ¿sí?, aquí por ejemplo estamos hablando de cómo nosotros tenemos que dinamizar la lengua, pues apropiación de la cultura a través de la lectura, escritura y artes y experiencias estéticas. Para lo que viene siendo el campo formativo de lenguajes, para el de saberes y pensamiento científico, se está trabajando aquí el de pensamiento crítico y vida saludable. Para el de ética, naturaleza y sociedades, se está trabajando interculturalidad crítica y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Y vida saludable y pensamiento crítico para el campo formativo de lo humano a lo comunitario. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Tratamos en este caso de ya ir referenciando con el programa de estudios para que nos vayamos adaptando y sobre todo dominando muchos de los contenidos, de los conceptos, de los temas que se están viendo y sobre todo las progresiones que vamos a tener. En este caso tenemos que es del 16 al 31 y tenemos uno anterior que se hizo del 1 al 15 de marzo. Entonces esa sería la progresión de esos contenidos, que más adelante lo que podemos hacer es armar un panorama de contenidos más amplio donde vengan todos los que se van a abordar durante ese periodo de tiempo, ¿no? Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. No olviden que este trabajo va a estar disponible en el link donde los va a llevar a una ligera evaluación. Más que nada, esta evaluación nos sirve a nosotros para saber qué tenemos que mejorar en cuanto al diseño de estos trabajos. Y si se fijan, nos habían sugerido que querían las problemáticas al inicio, los criterios se han ido adaptando a estas necesidades y a las sugerencias que nos han dado. Entonces, para eso es la evaluación, también para que ustedes puedan resignificar esto que están aprendiendo en estos espacios, y ya al final les va a aparecer el QR para que lo puedan descargar. Bueno, compañeros, ahora sí, saludos a todos.